Hola, es un placer para mí estar nuevamente con ustedes para hablar sobre un tema muy importante, muy crucial, que tiene que ver con el refugio en Canadá. Este video va a ser un poco diferente y va a ser largo, así que te pido que te pongas cómodo o cómoda, siéntate. Te voy a hablar de una forma clara y contundente. ¿Cómo es este proceso de refugio? Y específicamente quiero decirte cómo puedes hacer tú para venirte a Canadá ya como refugiado, ya con tu estatus, para que no tengas que pasar ninguna incertidumbre de que si te van a aceptar o no, para que tú no pases ningún riesgo ni atravieses fronteras inútilmente, aguantando hambre, sueño, fatiga, cansancio, incertidumbre. Todo para que al llegar acá te digan que no puedes aplicar y que te deporten. ¿Ok? Entonces, yo sé que ningún otro video que tú has visto te ha explicado cómo hacer para que tú te vengas a Canadá ya como refugiado o refugiada. Yo estoy seguro que todos los videos que tú has visto te explican cómo aplicar para refugio ya estando en Canadá, ya estando adentro de Canadá. Pero ningún video te ha dicho cómo puedes hacer tú para venirte a Canadá ya como refugiado o como refugiada para que no tengas ningún problema y ninguna dificultad. Yo te lo voy a explicar a continuación. Pero primero quiero que tú entiendas ciertos conceptos, porque eso va a ser el contexto que te va a ayudar a comprender qué es lo que tú puedes hacer para venirte a Canadá ya como refugiado o como refugiada. Incluso para contestar esa pregunta, ¿cómo hacer? Voy a tener que contarte mi historia personal. Te voy a dar mi testimonio, que es una historia íntima, privada, muy personal, pero la voy a compartir contigo porque tengo la convicción de que vas a aprender algo de mi historia. Si yo no creyera que tú vas a aprender algo, obviamente no te la contaría, pero la voy a compartir contigo en este video. Por eso te pido que te pongas cómodo, te pongas cómoda. Si tú quieres, puedes toma papel y lápiz, que te voy a decir algunas cosas que tal vez te van a ayudar y vas a necesitar recordarlas, ¿ok? Bueno, déjame comenzar dándote un contexto y explicándote que las leyes de cualquier país, no importa si es un país desarrollado o subdesarrollado, las leyes de ese país, de todos los países, están basadas en el dinero, en el comercio, en el negocio. No son leyes que tienen que ver con la justicia, sino que tienen que ver con el dinero. Entonces, no importa si estás en Alemania, Inglaterra, España, Canadá, no importa dónde estés, o estés en Brasil, México, El Salvador, Argentina, no importa dónde estés, tienes que entender que las leyes de tu país son leyes comerciales, son leyes mercantiles, que no tienen nada que ver con la justicia. Si tú tienes dinero, tienes las leyes a tu favor. Si tú no tienes dinero, entonces te fregaste porque las leyes no van a estar a tu favor. ¿Ok? Eso se aplica en todas partes. ¿Ok? Es lo primero que tienes que entender. ¿Por qué? Porque el proceso de refugio a nivel internacional como a nivel nacional es un proceso legal. Y si es un proceso legal, quiere decir que tiene que ver con las leyes. Y ya dijimos de que las leyes se basan en el dinero, no se basan en la justicia. Entonces, a partir de estas premisas llegamos a una conclusión. La conclusión es, mi querido hermano, mi querida hermana que quiere venir a Canadá para ser refugiado o refugiada, la verdad es que el proceso de refugio es un negocio. No tiene nada que ver con la solidaridad. El proceso de refugio no es un proceso humanitario, es un proceso de negocio que tienen los países ricos. ¿Ok? Quiero que entiendan bien eso. Cada país, especialmente los países desarrollados, como por ejemplo Alemania, Inglaterra, tenemos Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Todos los países desarrollados, fíjate, tienen una crisis, que es la crisis demográfica.
Son países que, como son desarrollados, las mujeres no quieren tener tantos hijos. Hay mujeres que ni siquiera quieren tener un solo hijo. Las mujeres se preocupan por su carrera universitaria o están tranquilas como están, no quieren tener hijos. Entonces vienen estos países, incluso Rusia también tiene el mismo problema. Y que Rusia no está considerado como un país desarrollado, pero tienen un problema poblacional, que no tienen suficiente gente. Se están quedando sin niños y la población ya está llegando a su edad donde se van a jubilar. Y entonces no hay población que pueda trabajar para mantener a los que ya se están jubilando. Todos estos países, como te repito, tienen una crisis. Entonces los refugiados para ellos es un negocio. Ellos traen a estos países desarrollados refugiados que, para empezar, ya están garantizados como refugiados, que son personas que tienen cierto grado de riesgo, pero que también son personas que son saludables, que no son criminales, no son terroristas, no son delincuentes, que además de eso tienen salud y que tienen cierto grado de educación, en fin. Entonces, cuando un refugiado ya está aceptado como refugiado, ha pasado por ese proceso de selección. Entonces, estos países, como te repito, es un negocio para ellos. Por eso es que ellos establecen dentro de sus políticas migratorias, ellos dicen, bueno, vamos a recibir de Latinoamérica 5,000 refugiados. Y de África vamos a recibir 2,000. Y de Asia, entonces ellos ya tienen sus políticas migratorias. Entonces, porque esas son las demandas que tienen en su sociedad. Ellos quieren traerse a personas que sean productivas. Personas que tengan la edad ideal de la productividad, que es entre los 18 y los 35 años. Esas son las edades, esa es la edad productiva. Entonces, ellos quieren traer a personas que son así, que les conviene a ellos. Ellos no quieren traer a una persona que tenga 50 años, 60 años, aunque sean personas que realmente están corriendo peligro en sus países, personas que merecen ser refugiados, pero no se los traen. ¿Por qué? Porque no les conviene. Mira, hoy estoy haciendo este video en unos días cuando están deportando a muchos haitianos de la frontera sur de los Estados Unidos. Son miles que están regresando. ¿Y por qué? Porque no les conviene. Si fuera un problema humanitario, si los refugiados fuera un problema humanitario, Canadá ya hubiera dicho, ¿saben qué? Tráiganme eso, los vamos a aceptar acá. ¿Por qué no lo hacen? Porque, como te repito, es un negocio, no les conviene. Es importante que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque nosotros los latinos decimos, bueno, yo sí estoy pasando un problema muy grande. Mi caso es legítimo. Mi caso es real. Y ya por eso tienen que aceptarme. No. Quítate ese mito de que tú mereces ser refugiado, mereces ser refugiada porque tu caso es legítimo. ¿No? Tienes que quitarte eso de la cabeza y ponerte a pensar que el sistema de refugio es un negocio que está a manos de una compañía que la conocemos como Organización de las Naciones Unidas. No pienses en la ONU como una organización humanitaria que está allí para aceptar y para ayudar a la humanidad y a los países, bla, bla, bla. Eso no es cierto. Esa es una compañía multibillonaria que recibe de todos los países miembros, son como 170 países, y cada país da una cuota, son millones. Estados Unidos, no sé si son 50 millones, no sé cuántos millones da. Cada país da millones de dólares como cuota a esa gran corporación multinacional conocida como Organización de las Naciones Unidas. Y todas esas cantidades millonarias, ellos las distribuyen en programas para educación, programas para la niñez, programas para esto, para lo otro, incluyendo programas para refugio. Entonces ahí se canalizan muchos millones. Entonces esta compañía tiene a su cargo coordinar el flujo de refugiados entre el país afectado y los países desarrollados que le están pidiendo a las Naciones Unidas que le lleven
refugiados que son refugiados fidedignos, que ya pasaron el escrutinio, que ya pasaron el proceso de selección y que son personas que pueden ser útiles y productivas en esos países. Entonces viene las Naciones Unidas, la organización, como un capataz de un rancho o de una hacienda donde hay ganado, vienen ellos, llevan su lista y le dicen, a ver, Australia, ¿cuántos necesitas tú? Y Australia dice, bueno, yo necesito unos, ¿cuántos tienes? Y ya dicen, bueno, yo aquí tengo 3,000 refugiados en este campo de refugio. Y dice Australia, no, pues a mí mándame unos 1,000. Y Canadá dice, bueno, sí, yo también quiero unos 1,000. Entonces vienen las Naciones Unidas, escogen y se lo llevan. Y como te repito, cada quien va escogiendo lo mejorcito, ¿ves? Como cuando tú vas escogiendo entre las uvas, entre los mangos y entre las frutas, vas escogiendo el mejorcito. Así son estas personas, cuando ya tienen un campo de refugiados, donde todos son refugiados porque ya pasaron por un proceso de selección, entonces vienen ellos, los distribuyen. Nos toman a los refugiados como que somos vacas, como que fuéramos cabeza de ganado, que nos mandan de aquí, nos mandan para allá, dependiendo si les convenimos a esos países. Y cuando digo somos como cabeza, es porque yo también soy refugiado. Yo estoy en Canadá, vine a Canadá como refugiado y no me avergüenza eso. Y por eso quiero compartir contigo mi historia para que tú la conozcas y que te ayude. Yo sé que mi historia te va a ayudar. Si yo no creyera que mi historia te va a ayudar, mi historia es una historia muy privada, muy íntima, muy personal, pero quiero compartirla contigo porque creo que eso te va a ayudar. Te va a generar ciertas ideas para que tú también elabores una estrategia. ¿Cómo puedes hacer tú para venirte a Canadá ya como refugiado, como refugiada, sin necesidad de que pases tantas penurias? ¿Ok? Por eso es que lo voy a hacer. Aunque debo de confesarte que cuando yo me vine para Canadá como refugiado, yo ya ni siquiera quería venirme a Canadá. Ya no quería, pero eso te lo voy a explicar un poquito después. Por ahora lo que quiero que entiendas es cómo es este mecanismo del flujo de refugiados. Entonces, el negocio de los refugiados le pertenece como monopolio a la Organización de las Naciones Unidas. Los países no pueden meterse en ese negocio porque ya hicieron un acuerdo con ella. De hecho, cada país, Canadá ya le dio millones a esta organización para que esta organización canalice, distribuya, coordine este flujo de refugiados. Entonces ya no puede meterse. Por eso es que la Embajada de Canadá no puede dar refugios afuera de Canadá. Por eso es que si tú eres colombiano y vas a la Embajada de Canadá en Colombia, ellos no te pueden aceptar como refugio, aunque tu problema sea legítimo, aunque tu caso sea genuino. Si tú eres chileno, si eres venezolano, si eres argentino, si eres boliviano, si eres lo que seas, si tú vas a la Embajada canadiense de ese país, no te pueden aceptar como refugiado porque no se pueden meter en el negocio que le pertenece a las Naciones Unidas. Ellos no pueden hacer. Ahora, si tú te vienes a Canadá y entras a Canadá y aquí adentro pides refugio, esa es otra cosa porque ya está dentro de la jurisdicción de Canadá. Entonces, ni modo, ellos tienen que atenderte y hacer el proceso. Pero si tú quieres ser refugiado en Canadá, pero estás allá en México o estás allá en Guatemala, o en Honduras, la Embajada de Canadá no puede hacer nada porque tiene las manos atadas. Como te repito, aunque sean humanitarios y aunque tu caso sea legítimo, pero ellos no pueden hacer nada. Tienen las manos atadas. Eso fue lo que pasó en Afganistán. Cuando todas estas personas se subieron a los aviones, incluso muchos se cayeron y hasta se mataron, la Embajada de Canadá no pudo abrir sus puertas y decir, miren, aquí en este patio de la embajada podemos recibir a 500 afganos, vénganse para acá y aquí los vamos a tener, les vamos a dar de comer y les vamos a dar el refugio y los vamos a llevar para Canadá. No pueden hacerlo porque ya son convenios, ¿ves? Ya son protocolos, procedimientos que le pertenecen solamente a esta corporación, a esta compañía que se llama Organización de las Naciones Unidas. Tienen un programa que se llama ACNUR, que significa Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados.
Y este programa, esta sección, este departamento, como le quiera llamar, tiene millones de dólares y ya tiene contratos y convenios con todos los países para coordinar el flujo de refugiados de todos los países que necesiten, países desarrollados que necesitan gente. Entonces es un proceso, ¿ves? Como te repito, es un negocio. ¿Ok? Ese negocio, como te repito, los videos que has visto hasta hoy no te han dicho nada de eso. Todos los videos que has visto hasta hoy te han dicho nada más cómo venir a pedir refugio aquí a Canadá. ¿Cómo vas a venir acá? Bueno, ese es problema tuyo. Si te quieres venir por avión, te quieres venir por tierra, te quieres venir por lancha, te quieres venir debajo de la tierra o te quieres venir por submarino, eso no importa. Ellos dicen, ya estando aquí, ¿cómo puedes hacer? Ninguno te ha dicho cómo puedes venirte ya como refugiado. Entonces, para que tú entiendas cómo puedes hacer, es ahí donde yo te voy a contar mi historia. Porque creo yo que es lo más apropiado contarte mi historia, mi testimonio para que tú veas cómo hice yo, aunque tengo que confesarte que cuando yo me vine para Canadá yo ya ni siquiera tenía deseo de venirme para Canadá. Y aquí es donde viene mi historia. En mi país, El Salvador, había una guerra civil, algo que todo el mundo ya sabe, y mucha gente fue desplazada, mucha gente salió huyendo, unos salieron por aquí, otros salieron por allá, unos se fueron para diferentes partes, cada quien salió por donde pudo. En mi caso personal, yo me fui para Costa Rica, porque estaba más cerca, porque yo no tenía dinero para irme más lejos, en fin, hubieron varios factores, ya tenía alguien ahí que yo conocía, ya vivía en Costa Rica, fue mi referente, fue digamos la persona donde yo pues iba a ver, ¿no? Esa persona que posiblemente me iba a ayudar, entonces yo no sabía. Por eso decidí irme para Costa Rica por cuestiones de la guerra civil. Cuando llegué a Costa Rica, tuve la suerte que una persona me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, aquí en la oficina del gobierno hay una oficina donde tú llegas y si tú le dices que tienes problemas, ellos te dan refugio. ¿Y eso qué es? Dije yo, bueno, es un programa de refugio. Cuando tú eres refugiado, te aceptan como refugiado, te van a dar oportunidades. Lo primero que van a hacer es que te van a dar un estatus legal en Costa Rica. Vas a ser residente de Costa Rica. Aunque siempre bajo el estatus de refugiado, pero vas a tener estabilidad, incluso vas a tener permiso de trabajar. Y dije yo, bueno, eso sí me interesa, porque, bueno, entonces yo fui a la oficina del gobierno que se encargaba de eso, donde me dijo esta persona, pasé una entrevista con una trabajadora de ahí. La entrevista duró solo como media. Te estoy contando todo esto porque fíjate, esto es lo que tú podrías llegar a hacer. Okay. Con ciertas variantes, obviamente, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va el hilo de la historia para que tú veas cómo se puede hacer. Llegué a la oficina del gobierno, me entrevistó a esta persona y como a la media hora me dijo, está bien, lo vamos a aceptar como refugiado porque ya estableció que es salvadoreño, que pasó esto y pasó lo otro. Bueno, me dieron el estatus de refugiado. Inmediatamente cuando me dieron el estatus de refugiado, se empezaron a abrir puertas para mí. Porque no solamente yo ya obtuve un permiso de trabajo y una residencia, sino que también, como yo llevaba comprobantes de mis estudios y mis calificaciones eran muy excelentes, allí mismo me dieron una beca de parte de las Naciones Unidas para estudiar medicina en en una de las mejores universidades de Costa Rica en ese entonces, que era la UACA, la Universidad Autónoma Centroamericana. La beca obviamente era increíble porque me daban mucho más dinero de lo que gana un profesor de universidad en Costa Rica. Y yo por ser estudiante, sin necesidad de trabajar, para dedicarme a tiempo completo a mis estudios, me daban mucho más dinero que eso, lo cual me permitió rentar una casa muy bonita, muy grande, tenía coche, me daba hasta ciertos lujos. Entonces, inmediatamente, como te repito, eso fue casi a la semana de haber llegado yo a Costa Rica,
cambió completamente mi situación de no llevar nada de dinero, de no tener prácticamente nada. Entré a un estatus completamente diferente, estudiante universitario, ganando mucho dinero sin trabajar. Entonces yo ya me sentía establecido, ya mi propósito era terminar mi carrera. Y bueno, así pasaron, digamos, varios meses, hasta que un día mis compañeros de estudio empezaron con no sé, un alboroto ahí que decían, yo me voy para Suecia, yo me voy para Canadá. Y le digo, ¿qué están así? ¿Qué está pasando? Y ya me comentaron que había una agencia que se llamaba SIM, Servicio de Inmigración Mundial, que estaba dándole visas a los estudiantes, pero fíjate bien, solo estudiantes que eran refugiados, les estaba dando visa para irse a vivir, ya sea a Suecia, a Alemania, a Australia o a Canadá. Y entonces, más por curiosidad que por necesidad, fuimos algunos compañeros solo a averiguar por curiosidad si era cierto. Imagínate tú de que yo ya era refugiado, ya estaba establecido, realmente no necesitaba viajar porque no lo necesitaba, pero estando ahí en esa agencia del SIM, me dieron hasta el lujo de escoger a dónde quería irme a vivir yo. Me dijeron si quería irme a vivir a Suecia, podía hacerlo, o si quería irme a vivir a Alemania, podía hacerlo. ¿Todo por qué? Porque era refugiado y porque era un estudiante universitario con una edad ideal y productiva, saludable, inteligente. Bueno, sí usted escoja, puede venir, puede ir a Alemania. Entonces, en ese momento, quizás como medio deseándolo y medio no deseándolo, yo dije, bueno, si me voy a Suecia, en Suecia el idioma no es muy común, la verdad. Alemania tampoco, el idioma no es muy grato para mí. Australia, dije yo, está muy lejos. Si por algún motivo no me gusta Australia, ¿cómo me regreso de Australia? Ni modo que me venga nadando desde Australia, dije yo, hasta mi país. En cambio, Canadá, dije yo, se me hace un poco más factible porque si no me gusta Canadá, porque es muy frío o por lo que sea, y no tengo dinero, por lo menos yo sé cómo regresarme gratis, ¿verdad? Y tú ya sabes cómo. Simplemente me paso la frontera a los Estados Unidos ilegalmente, que allí ellos se encargan de devolverme gratis, sin necesidad de pagar. Así que dije yo, ¿sabes qué? Sí, me parece Canadá. Y entonces ahí llené la solicitud, más como te repito, más por curiosidad de ver si funcionaba que por otra cosa. Entonces, déjame hacerte una pausa para decirte que esto, como te repito, es un negocio redondo. Hasta este momento no sé si tú te estuviste preguntando por qué el gobierno de Costa Rica hizo todo esto, ¿verdad? De admitir refugiados, pero es como te repito, es un negocio redondo. La compañía llamada Naciones Unidas habló con el gobierno de Costa Rica y les dijo, miren, quiero poner acá un campo de refugiados salvadoreños que se vengan para acá y nosotros les vamos a dar dinero a ustedes para que estos refugiados, para que ustedes se la den a estos refugiados, lo distribuyan y así, pues estos millones porque mira, eran como entre 85 y 110 millones que las Naciones Unidas llevaba cada mes a Costa Rica para alimentar el programa de refugiados. Dentro de este programa estaban obviamente ayuda para alimentación, había ayuda para vivienda, había ayuda para educación. De ahí fue que me dieron a mí la beca, una beca muy buena que yo te digo, realmente era increíble. Entonces, todos estos millones que las Naciones Unidas le daba pues mandaba para Costa Rica, para los refugiados, eran millones que quedaban en la economía costarricense, porque todos estos refugiados consumían productos allí en Costa Rica, compraban leche, rentaban, entonces todo este dinero quedaba en Costa Rica. Muchos costarricenses decían, estos refugiados que vienen aquí a quitarnos el trabajo, que vienen a... Pero es que era un negocio para el gobierno, porque eran millones que llegaban para los refugiados y todos estos millones los refugiados los consumían en Costa Rica. Entonces, ¿cómo no le iba a convenir a Costa Rica que hubieran refugiados
Allí, en esa época, habían refugiados salvadoreños y refugiados nicaragüenses. Entonces, claro, ese es un negocio redondo tanto para las Naciones Unidas como para los gobiernos, para el gobierno de Costa Rica. Entonces, debido a eso, no creas que hay aquí algo de humanitario, que generoso Costa Rica. No, todo es negocio, ¿ok? Todo es negocio. Pero volviendo a la historia, cuando yo apliqué para Canadá, obviamente, bueno, me olvidé hasta de eso. Yo continué en las clases y de pronto como al mes, quizás un poquito antes, me llegó la nota de esta agencia que se llama SIM, donde me decían que me habían aceptado así, en caliente, como dicen, y que lo único que yo tenía que hacer era un proceso de 2 pasos, solamente 2 pasos. Uno, irme a hacer exámenes médicos para confirmar que yo estaba saludable y que todos los gastos de esos exámenes médicos, rayos X, un montón de exámenes, todo eso lo iba a pagar la agencia del SIM. El segundo paso era pasar una entrevista con el encargado de la embajada de Canadá en Costa Rica. Si hubiera pedido ir a Suecia, entonces me hubiera tocado la entrevista con el encargado de la embajada de Suecia en Costa Rica, ¿verdad? Pero como yo había pedido ir a Canadá, entonces obviamente tenía que entrevistarme con el encargado de la embajada. No sé si era embajador, pero a mí me dijeron que era el encargado de la embajada de Canadá en Costa Rica. Entonces yo fui a los exámenes médicos y creo que a los 2 días o ahí mismo, en ese mismo lapso, yo fui a entrevistarme con el encargado de la embajada, que te digo que fue una entrevista, ese fue el último paso en el proceso. Y lo irónico es que todas las personas cuando quieren venirse a Canadá como refugiado o refugiada, es lo primero que hacen, ir a la embajada de Canadá. Pero empiezan a tocar la puerta desde afuera. Y por eso es que la embajada no los deja. Porque es el primer paso que ellos hacen, ir a buscar allí a la embajada. Mientras que conmigo fue el último paso y yo ya estaba adentro. O sea que prácticamente yo ya estaba adentro, ni siquiera necesité abrir esa puerta porque a mí me abrieron otra puerta por atrás para entrar a esa área. Entonces la entrevista con el encargado de la embajada ni siquiera fue una entrevista rigurosa, estricta. No, fue como una charla informal. Me preguntó si sabía inglés, me preguntó a qué parte de Canadá quería ir a vivir, me preguntó cuáles eran mis planes para el futuro, a dónde me miraba yo en 5 años. Fueron preguntas así. Duró quizás como 20 minutos, 25 minutos. Y eso fue todo. Yo me fui y como te repito, realmente yo no estaba realmente seguro de querer viajar a Canadá porque yo estaba ya muy, muy bien establecido en Costa Rica, hablando mi propio idioma, viviendo en una zona residencial muy bonita, tenía hasta un coche, estaba viviendo bien. Entonces no tenía mucho deseo de viajar, lo estaba haciendo prácticamente por una presión familiar. Más que todo por eso. Pero bien, de pronto como a los 3, 4 meses me llegó la carta del SIM diciéndome que solamente tenía 2 semanas para vender todo. Vender los muebles, el carro, todo, venderlo todo porque ya me iba para Canadá. 2 semanas. Para mí fue una sorpresa, la verdad, y como te repito, hasta el día de hoy tengo una opinión ambivalente sobre mi viaje a Canadá, pero ni modo, es la decisión que tomé en ese entonces porque si yo me hubiera quedado en Costa Rica, bueno, ahora yo sería un cirujano, tendría un buen estatus. Ahora aquí en Canadá pues solo tengo una licenciatura, no tengo, al menos no tengo ese tipo de posgrado como de cirugía o algo así, simplemente es una licenciatura universitaria, pero me vine para Canadá y cuando me vine para Canadá me vine en un avión con mi residencia, fíjate, porque ya ni siquiera era como refugio, porque yo ya era refugiado. Lo que traía era mis papeles de residente, venía en un avión bien cómodo, me venían sirviendo un tipo de vino, me sirvieron comida en el avión, venía bien cómodo, con aire acondicionado, bajamos al aeropuerto. Y le presenté el documento al oficial que me recibió allí en la línea de personas
Y lo único que hizo este oficial, lo único que hizo fue, mira, agarró mi documento y lo estampó. Nada más, bienvenido a Canadá. Yo salí del aeropuerto, ya era una persona libre para ir donde yo quisiera. Yo ya tenía derecho a recibir ayuda del gobierno para vivienda. Tenía derecho para recibir del gobierno dinero para comida. Tenía derecho para recibir del gobierno ayuda y dinero para educación. Ya tenía mi seguro médico. O sea que ya estaba todo. Así quiero que te pase a ti. Yo así quiero que tú te vengas en un avión, tranquilo, tranquila, con tu familia o tú solo, con tus papeles ya de residente. Porque acuérdate que aquí en Canadá, un refugiado y un residente no tienen ninguna diferencia. Si esta persona es residente porque tuvo que traer para invertir $1,000 millones y esta persona obtuvo su residencia como refugiado, al final ellos dos tienen los mismos derechos, los mismos beneficios y los mismos privilegios. No hay diferencia y no importa cómo vinieron, los dos son residentes y no existe ninguna discriminación. Y yo realmente quisiera que eso también te pasara a ti. Yo no quisiera que tú te vinieras arriesgándolo todo, que vinieras atravesando fronteras, pasando hambre, sueño, cansancio, fatiga, incertidumbre. Es muy difícil. A mí me duele y me parte el alma porque, como te repito, yo he visto cómo es el proceso. Mis hermanos colombianos, colombianas, mis hermanos cubanos y cubanas, que yo veo que ellos tienen que salir de la isla. Muchos se van a México, pero también muchos, yo creo que la mayoría, más personas se van de Cuba para Guyana, porque entre Guyana y Cuba hay bastante tráfico aéreo, hay bastante comercio, hay bastante relaciones. Entonces, muchos cubanos salen de la isla y se van para Guyana y de allí comienzan una travesía que yo realmente no puedo concebir cómo es que consiguen ellos el valor para hacerlo, porque desde la Guyana empiezan a atravesar fronteras, se atraviesan a Venezuela a pie, caminando o como puedan, como ellos pueden, se atraviesan la frontera a Venezuela y después tienen que atravesar la frontera hacia Colombia. Y mira, yo he visto videos de cubanos y cubanas que están perdidos y atrapados en la selva del Darién entre Colombia y Panamá, que es una selva casi impenetrable, que necesitas un guía para que te puedas sacar. Y los he visto atravesando ríos. Mira, eso a mí me ha hecho hasta llorar, porque eso no es justo, no debería de ser así. Y sabes lo peor es que llevan niños. Yo no sé cómo hacen, por qué hacen eso. Yo no quisiera que nadie pasara eso. Ninguno de mis hermanos latinos. Yo quisiera que todos se vinieran como me vine yo, tranquilos, sin preocupaciones, en un avión, con comodidad, sin pasar ningún problema. Y para eso tú tienes que buscar el refugio afuera de Canadá, para que te vengas a Canadá ya como refugiado, como refugiada, es obvio, ¿no? Como te repito, eso me duele mucho a mí y es por eso que no tengo pena en compartir contigo mi historia personal, porque lo que a mí me pasó también te puede pasar a ti si tú sabes cómo hacerlo, si tú desarrollas una estrategia cómo hacerlo. Entonces yo te voy a ayudar ahora cómo hacer eso. Y para responder estamos ya en el minuto 33 de este video, pero quiero explicarte, para darte una respuesta concreta, cómo hacer para ser refugiado o refugiada antes de venir a Canadá. La respuesta es la siguiente, para ser más concreto. Es obvio y es lógico que tienes que ser refugiada en cualquier país que esté fuera de Canadá, incluso en tu propio país. Si tú eres
venezolano, yo sé que hay alguna agencia de las Naciones Unidas en Venezuela. Si tú eres colombiano, yo sé que hay agencias de las Naciones Unidas en Colombia. Si tú eres chileno, peruano, boliviano, ecuatoriano, salvadoreño, si eres costarricense, si eres guatemalteco, mexicano, hay agencias de las Naciones Unidas en tu país. ¿Por qué? Porque ya te dije al principio que las Naciones Unidas es una corporación que tiene sucursales en todos los países del mundo, que son miembros de las Naciones Unidas. Por eso yo sé con seguridad que en tu país existe una delegación de las Naciones Unidas. Y tú tienes que buscar. No vayas a tocar la puerta a la Embajada de Canadá. No vayas a tocar la puerta a la Embajada de Alemania o a la Embajada de Suecia o a la Embajada de Australia, porque ellos no te van a dar refugio. Ellos no te pueden aceptar, porque ese es un negocio que le pertenece a las Naciones Unidas. Entonces, en lugar de ir a tocar la puerta a la embajada, mejor busca dónde están estas agencias de las Naciones Unidas en tu país. Yo sé que las vas a encontrar porque no te las van a anunciar en el periódico, por supuesto. No te las van a anunciar en la televisión, pero ahí están y se pueden encontrar. Tienes que buscar, por ejemplo, yo te puedo dar una idea. Por ejemplo, búscate en alguna oficina de derechos humanos, pregunta y ellos te podrían dar información dónde están las agencias de las Naciones Unidas que coordinan los refugiados. Otra agencia que te puede ayudar y te puede dar un poquito de orientación es la Cruz Roja, porque la Cruz Roja, acuérdate que está bajo los auspicios, perdón, está bajo los auspicios de la Cruz Roja Internacional y ellos tienen mucho contacto con las Naciones Unidas. Entonces busca, porque es un hilo que no está allí a la vista, sino que está enterrado. Tienes que aprender a escarbar y a buscar ese hilo. Busca. Yo tuve la suerte en Costa Rica que una persona me dijo inmediatamente, mira, ¿y tú por qué no pides refugio? Mira, aquí hay una oficina en el gobierno del IMAS, Instituto Mixto de Ayuda Social, que ahí dan refugio. Y le dije yo, ¿cómo es eso? Yo no sé nada de eso. Entonces ella me dijo, mira, tú ve allí. Tuve la suerte que hubo alguien que me indicó a dónde ir. Y yo fui, investigué y me dijeron, sí, aquí es, bla, bla, bla. Ya me hicieron una entrevista, pum, me dieron el refugio. Inmediatamente cuando te den el refugio, te abren puertas, ¿ok? Muchos hermanos latinos no quieren pedir refugio. Los colombianos, por ejemplo, no quieren pedir refugio en Colombia o no quieren pedir, porque ellos quieren venirse hasta Canadá porque piensan, dicen ellos, bueno, yo soy colombiano, soy colombiana. Si voy a México y ahí me encuentro con una agencia y me ofrecen refugio, yo no quiero aceptarlo ahí porque pienso que me voy a quedar allí, que ya me voy a quedar estancado o estancada allí en México, ya no voy a poder llegar hasta Canadá, que es mi destino, es donde yo quiero vivir. Entonces, por ese temor es que no aplican para refugio en su propio país o en un tercer país. Quieren venirse hasta Canadá para pedir refugio. Tú quieres que en la embajada de Canadá te digan, bueno, usted va a ser refugiado y va a vivir en Canadá y aquí está, le vamos a dar su documento. Va, aquí está su papel de refugiado. Usted va a llegar a Canadá ya como... No. Tú quieres que en cualquier país donde tú estés, no necesariamente en la embajada, pero que vas a una organización y que solamente diga, sí, usted va a ser refugiado en Canadá. Usted aquí está para irse a Canadá como refugiado. No. Lo que tienes que hacer es pedir refugio en el país donde tú estés, que ya cuando tú eres aceptado o aceptada como refugiado o como refugiada, desde ese momento te dan, obviamente, te dan documentos que certifican que tú ya eres un refugiado, que ya pasaste un proceso de selección, que alguien te entrevistó y constató de que tú efectivamente eres una persona que vive en un país conflictivo, ya constató que eres una persona sana mentalmente, que no estás loca, que no eres terrorista, ¿verdad? Que no eres asesino o asesina, ya constató, ¿verdad? De que tienes cierto nivel de educación, ya constató de que eres una persona sana. Entonces tú ya tienes entonces ya eso es una garantía para el gobierno de Canadá que tú ya eres un refugiado, ya estás certificado por una agencia fidedigna que ellos mismos han avalado
con dinero y con reconocimientos, como lo es las Naciones Unidas. Entonces, Canadá dice, esta persona es refugiada. Muy bien, si ya tiene el estatus de refugio, quiere decir que ya pasó por ese proceso de selección. Entonces se les hace más fácil para ellos aceptarte en Canadá, porque ya tienes eso. Eso es como cuando agarran al ganado, cuando agarran a las vacas y las marcan. ¿Te has fijado? Que les ponen la marca con fuego. Vaya, entonces ya está sellado, ya, entonces sí, ya es fidedigno que eres una vaca saludable, que vas a ser productiva para nosotros. Disculpa que lo ponga así tan cruel, tan crudamente, pero es que así es. Porque ya estando tú como refugiado, como refugiada en México, en Guatemala, en Costa Rica, donde sea, por lo menos ya tienes ese papel. Entonces vienes tú, aplicas para lo que le llaman la reubicación. Que eso solamente se aplica para personas que ya son refugiadas, que ya son refugiados. Hay un programa, no sé si es un programa o es, no sé cómo llamarle, pero le llaman reubicación de refugiado. Tú puedes llegar donde quiera que tú estés como refugiado, tú puedes llegar a la agencia de las Naciones Unidas y decir, miren, yo quiero pedir una reubicación. Entonces, es más fácil para ellos y para Canadá. Es mucho más fácil que haya ese flujo, porque esta persona ya está registrada como refugiado, ya es fidedigno, ya tiene su sello de aprobación. Entonces ya no hay tanto que hacer con esta persona, ya pasó el proceso de selección. Entonces es más fácil que esta persona, pum, así como por ejemplo me pasó a mí, que a mí me marcaron como que era buey, pum, tú eres ya refugiado en Costa Rica. Y ya estando así, pues obviamente, ¿verdad? Ya empecé a recibir ciertos beneficios, empecé a ir a la universidad y con ese tipo de puntaje que en ese momento eran prácticamente ideales para cualquier país. Por eso es que hasta me dieron el lujo de escoger a dónde quería irme a vivir. Si yo hubiera querido escoger Suecia, inmediatamente me hubieran aceptado en Suecia. Si hubiera querido escoger Alemania, en fin. A lo que me refiero es que cuando tú ya estás sellado, ya tienes esa certificación de refugio en cualquier país, ya puedes pedir tú una reubicación por cualquier motivo, porque ahí tienes una familia, porque aquí no, cualquier cosa, pero se les hace más fácil mandarte, ¿verdad? El flujo que hay para cualquier país que te pida, porque estos países necesitan población, necesitan gente que tenga la edad ideal y productiva. Necesitan gente que sea saludable, necesitan gente que tenga cierto nivel educativo, necesitan gente que por lo menos domine el idioma, necesitan todo eso. Desafortunadamente, no toda la gente que va como inversionista, no toda la gente tiene el dinero para llegar a Canadá como inversionista. Entonces ellos tienen que aceptar refugiados y aceptan a los mejorcitos y entonces ahí es donde se va dando el flujo. Entonces mi recomendación es de que tú no tengas miedo, pide refugio donde quiera que tú estés, porque ya cuando te aceptan como refugiado te abre nuevas puertas. Y como refugiado tú decir, miren, yo fui aceptado como refugiada o como refugiado en México, pero quiero una reubicación, quiero irme para Canadá. Entonces ellos te van a hacer una pequeña entrevista, pum, y lo más probable es que te digan que sí, porque Canadá necesita gente, obviamente. Entonces, y si tú ya tienes el sello de aprobación de las Naciones Unidas, se va a hacer mucho más fácil, no importa dónde tú estés. Esa es mi recomendación, por supuesto, ¿verdad? Porque no existe otra alternativa. Tú quieres venirte a Canadá ya como refugiado, ya como refugiada. Pues es obvio, si te quieres venir a Canadá ya como refugiado, pues tienen que darte refugio en otro país. Pero no creas que tú, digamos, te voy a poner un ejemplo, digamos que tú eres colombiano o eres colombiana y sales de tu país y llegas a México y tú quieres que en México te den una constancia, diga, esta persona va a ser refugiada en Canadá, así es que va a tener que irse para Canadá, para que allá ya vaya. Eso no existe, no tiene lógica, no tiene lógica, porque lo que va a pasar es que si a ti te aceptan, si tú eres un venezolano, una venezolana, y te vas para México, y ya en México te dan el refugio, ya con esta cartita de refugio, con este documento, tú podrías pedir reubicación para Alemania, para Suecia, para Francia, para cualquier país, Australia, Nueva Zelanda, Holanda, países que están suscritos a las Naciones Unidas.
Digamos que tú eres un venezolano y te dan un refugio en Costa Rica o te dan un refugio en Guatemala y tú ya eres refugiado. Entonces tú pides una reubicación para Holanda y te van a preguntar, bueno, por qué quiere ir a Holanda? Entonces tú vas a decir, bueno, porque yo ya hablo holandés o porque yo tengo familias en Holanda. Entonces ya se hace más fácil. Entonces ya vienen ellos y dicen, le llaman al gobierno de Holanda y dicen, hey, aquí tenemos un refugiado que es fidedigno, tiene, bueno, ya pasó todo, está bien, es una persona ya con su sello y todo y quiere ir a Holanda. Por estas razones, entonces se hace mucho más fácil. Entonces viene el gobierno de Holanda y dice, bueno, nosotros necesitamos gente. Y esta persona, sí, no hay problema. Entonces ya, entonces es la reubicación. No tampoco es tan fácil que sea que ya tú pides y que sí te llevan. Pero dependiendo de tu sistema de puntaje, se te puede hacer muy fácil como se me hizo a mí, ¿verdad? En otros casos podría ser no tan fácil, podría ser que te pases un proceso, pero ya tú tienes la oportunidad, cuando ya eres refugiado, cuando ya eres refugiada en un país, en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, en Guatemala. Si tú eres ya una refugiada o un refugiado en ese país, prácticamente tú ya tienes la oportunidad de pedir reubicación. Y se te hace mucho más fácil a que tú quieras venirte a este país sin ningún tipo de garantías como lo están haciendo hasta ahora, arriesgándose a muchas cosas. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana latina, volviendo ya en resumen todo lo que hemos hablado, para decirte que la única forma que tú puedes venirte a Canadá ya como refugiado o como refugiada sin ningún problema es habiendo sido ya aceptado como refugiado en otro país. Y no necesariamente como refugiado que se venga para Canadá, sino que como refugiado, porque ya como refugiado tú puedes pedir ubicación para cualquier otro país. Muchos países ahorita necesitan gente. Italia, Francia, incluso España está teniendo problemas poblacionales también, pero bueno, Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. Finlandia necesita mucha gente en este momento. Entonces yo te aseguro que ya como refugiado, como refugiada, tú vas a tener la oportunidad de pedir reubicación, no necesariamente en Canadá, sino que en otros países. Si tú quieres venirte a Canadá, pues tendrías que empezar a estudiar inglés y eso va a ganar tu puntaje, va a ganarte un punto de decir, miren, yo quiero irme para Canadá. Y entonces yo hablo inglés, ¿verdad? Entonces ya eso te va a ayudar y vas a tener muchas más probabilidades de venirte a Canadá como refugiado, como refugiada, porque ya dominas el idioma. Esa es la única forma de hacerlo. ¿Cómo venirte a Canadá ya como refugiado? Pues aplicando a refugio en otro país. Y después de eso pedir reubicación, porque te la dan. Eso fue lo que me dieron a mí, aunque yo no la quería. Realmente yo no la buscaba. Y es algo que así me pasó. Y lo comparto contigo para que tú tomes esa estrategia y trates de hacerlo. No tengas miedo. Porque mucha gente dice, no, pero es que si yo pido refugio en México, ya prácticamente ahí me voy a quedar y yo no quiero quedarme en México, ¿verdad? Pero no es así. Cuando ya te aceptan como refugiado o como refugiada, eso ya te abre puertas para recibir ciertos beneficios, incluyendo la reubicación. ¿Ok? Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Creo que no me extendí demasiado. Espero que te haya ayudado. Espero que no te hayas dormido. Y que aprendas algo que te dé alguna idea esto que yo he compartido contigo. ¿Okay? Cualquier cosa, cualquier comentario, algo. Pero por favor, si me haces preguntas, hazme preguntas que tengan sentido. Porque yo leo preguntas que realmente no tienen ningún sentido. Entonces, ¿cómo voy a responder yo a una pregunta que no tiene sentido? La verdad es que no pierdo el tiempo en contestar preguntas sin sentido. Pero si tú me haces una pregunta que es legítima y vale la pena, yo con mucho gusto la voy a contestar, ¿ok? Espero que te haya ayudado este video y te deseo mucha suerte, ¿ok? Hasta el próximo. Hasta luego.